uno escoge lo malo, el malo te guía a un destino. Y cuando escoges hacer lo bueno te guiará a un destino. Tu presente y tu futuro serán determinados por la elección que haces en relación a hacer el bien o a hacer el mal. Entonces yo quiero que hoy usted analice bien este tema, analice bien lo que la palabra de Dios dice. En esta iglesia, Avivamiento y Poder, y así debe ser en toda iglesia, predicamos y enseñamos estrictamente las Escrituras, sin quitarle, sin ponerle, porque es la palabra de Dios lo que se va a cumplir. Ella es la verdad. Lo que ella dice así es, y es la verdad, y es lo que se va a cumplir. Y por eso solo predicamos a usted, muchas gracias. Por eso solo predicamos a usted, se lo enseñamos para que usted entienda qué es la verdad, qué es lo que realmente hay que hacer. Y el Salmo 34:14 dice, oiga bien, apártate del mal. Nótese que no está diciendo no hagas el mal, está diciendo apártate, porque si no te apartas harás lo malo. Pero cuando una persona se aparta, entonces está tomando una medida preventiva para no terminar ejecutando aquello que es malo y que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces el primer consejo que la palabra de Dios nos da en relación a esto, con los textos bíblicos que tenemos señalados hoy, es que uno debe de apartarse del mal. Debes de apartarte, debes de hacerte un lado. Si tienes que dejar de ir a un lugar porque cuando vas a ese lugar terminas haciendo cosas que no debes de hacer, evita ir a ese lugar. Si tienes que alejarte de alguna persona, aléjate de una persona. Si tienes que cortar con alguna amistad, córtala. Si las cosas que estás haciendo, las amistades que tienes, las relaciones que tienes, te guían a hacer lo malo, entonces el texto bíblico se aplica a esta situación suya y el consejo de Dios es apártese, hágase a un lado, no se meta ahí, no siga ahí, apártate del mal. Hay que apartarse del mal, hay que evitar ponerse en peligro de hacer lo malo, porque lo malo tiene consecuencias graves en la vida de la gente. Las personas sufren, las personas pasan por crisis de diferente índole, familiar, económico, emocional, y todo eso tiene que ver directamente con el mal, o efecto del mal, porque vivimos en un mundo de maldad, o nosotros mismos creando el fruto de lo que hemos sembrado, o efecto del mal, o porque estamos haciendo mal, entonces se sufre, se pasa por situaciones diferentes. Por eso el texto dice, apártate del mal, pero no solamente es apartarse, también dice, y haz el bien. Entonces esto lo que significa es que debo de cambiar en mi vida lo malo por lo bueno, cambiar la conducta incorrecta por la conducta correcta, por cambiar el vocabulario malo por el vocabulario bueno, cambiar los malos pensamientos por buenos pensamientos. Entonces el texto bíblico nos está hablando acerca de un intercambio. Deja de hacer lo malo y comience a vivir una vida diferente, una vida que le agrade a Dios, una vida donde hagas lo bueno. En el Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, oiga, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Entonces, aquí este texto es más agresivo. El anterior dice, apártate. Este dice, aborrezcan lo malo. Y es que la única forma en que usted puede apartarse de lo malo, dejar de hacer lo malo, es cuando usted aborrece lo malo. Mucha gente cae en cosas que no tienen que hacer porque no aborrecen eso, sino que son tentados con eso y tienen el deseo hacia eso y terminan cayendo y pecando contra Dios y fallándole, porque no hay un aborrecimiento hacia esa conducta, hacia esa forma de ser. La persona chismosa cae continuamente en el pecado del chisme porque no aborrece ese pecado, le gusta chismear. Entonces por eso es normal de que continuamente esté cayendo en eso. Pero el texto bíblico es bien claro. Dice que hay que aborrecer lo malo. Si amamos a Dios, debemos
de aborrecer lo malo. Y sigue diciendo, porque Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Porque las personas que hacen lo bueno y desechan lo malo, Dios cuidará de ellos. Esto es importante que usted valore estas palabras. Dios cuidará de aquellos que aborrecen lo malo y quieran hacer lo bueno. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aparte de usted el vocabulario obsceno, el vocabulario chismoso, el vocabulario que hace daño, que perjudica a otra persona, el vocabulario que es deshonroso. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Oiga, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¡Qué tremendo! ¡Qué montón de versos bíblicos donde Dios nos advierte, donde Dios nos dice: no vayas por ahí, no hagas esto, no hagas lo malo, porque tarde o temprano vas a tener una cosecha que va a causarte quebrantamiento y te va a causar dolor y sufrimiento. En Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces el texto está diciendo que una persona sabia, una persona con la sabiduría de Dios, tiene temor de Dios, y lo que hace por ese temor es apartarse del mal. Que hay mucha gente que hacen lo que es incorrecto, hacen lo malo y creen que no hay consecuencias. Por eso la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Entonces es un engaño pensar que uno puede hacer lo malo y salirse con la suya. Es un engaño del diablo, y el diablo engaña a las personas con esta clase de argumentos y pensamientos para que sigan haciendo lo malo, hasta que llega un momento en que el quebrantamiento y la calamidad caen repentinamente sobre la vida de la persona y comienza a sufrir las consecuencias de sus errores. Pero cuando alguien hace lo bueno, cuando alguien decide hacer lo correcto, Dios le bendecirá. Recuerde siempre que Dios te va a bendecir en todo tiempo y en todo momento por las cosas buenas que hagas. No te va a bendecir por lo malo. Lo malo no tiene recompensa. Lo malo no genera bendición. Lo malo no viene de Dios. Y Dios no recompensa lo malo, porque más bien Dios lo rechaza, lo odia, y nos manda a nosotros a odiar lo malo y a rechazarlo y a cambiar nuestra conducta. Por lo tanto, cuando haces bien, aunque no seas aplaudido por la gente, aunque en tu familia no te reconozcan por lo bueno que estás haciendo, hazlo, porque tu recompensa viene de parte de Dios. Dios te va a recompensar siempre cuando decides hacer lo bueno. No importa que las personas creen que eres un tonto por hacer eso. Hay personas que son maldosas, y cuando ven que usted hace lo bueno, que usted es misericordioso, que usted es bondadoso, benigno, perdonador, que usted ama a la gente, que usted olvida lo que le hacen y que usted no se venga. Entonces, cuando la gente ve que la gente maldosa ve que usted tiene una actitud buena de bondad como la que tiene Dios, creen que uno es tonto, pero no eres tonto. ¿Sabes lo que eres tú? Eres un imitador de Dios, porque Dios es así. Y entonces cuando usted imita a Dios,
Lo que usted va a encontrar de parte de Dios es recompensa, es bendición. Siempre habrá una bendición. Siempre, óigame, siempre habrá bendición para una persona que en un momento determinado decida hacer lo que es correcto, decida hacer lo que es bueno, sin importar lo que piensan los demás. Por eso también en Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Entonces, aquí no es solamente aborrecer lo malo, aquí habla también de no hacer lo bueno solamente, sino seguir la senda de lo bueno, seguir la senda de la bondad, seguir la senda de las buenas obras. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal. Y aquí está poniendo el mal en todas las áreas donde se encuentra: en los negocios, en la relación familiar, en la relación de padres e hijos, en todo lo que usted haga, en todo en lo que usted se mueve, en todo su diario vivir, lo que te ocupa diariamente. Absténgase de toda especie de mal. Lo mal no tiene colores, lo malo no tiene colores, lo malo no tiene dimensiones, lo malo es malo. Lo malo es malo, en lo negro es negro, lo blanco blanco, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Así que el texto dice: no pienses, te voy a parafrasear, lo que el texto está diciendo es: no piense en que hay algunas cosas muy malas y otras poco malas, y entonces podés elegir lo que no es tan malo para hacerlo, y lo que sí es muy malo no hacerlo. No, absténgase de toda especie de mal, de todo lo que en su conciencia, cuando usted en su conciencia recibe un mensaje del cielo que le indica que eso que usted va a hacer no es bueno, no es correcto, no luche contra su conciencia, absténgase de eso. Tu conciencia te está diciendo que no debes hacer eso. Sea que la palabra de tu conciencia es fuerte o es débil, inmediatamente recíbelo. La Biblia dice que si nuestras conciencias nos reprenden, mayor que nuestra conciencia es Dios, y Él conoce todas las cosas. Así que si mi conciencia me dice que algo está malo, Dios me lo está gritando desde el cielo también y diciéndome: sí, hágale caso a su conciencia, eso no es correcto. Primera de Pedro 3:11 trae una revelación extraordinaria. Y oiga, dice, es Pedro citando el mismo Salmo 34:14. El apóstol Pedro cita el Salmo 34:14 en su capítulo 3, verso 11 de Primera de Pedro. Y dice: apártate del mal y haga el bien, busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Oiga, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Entonces mire, aquí dice el texto que el rostro de Dios, o sea, Dios está mirando desde su trono lo que se está haciendo mal. Y Él dice: está en contra de aquellos. Entonces hay que entender bien la Biblia. Aquí no dice que está en contra de lo que usted está haciendo. Aquí dice que está en contra de usted por lo que está haciendo. Entonces, Dios no te odia, Dios no te rechaza, pero está en contra tuya para reprenderte y llamarte la atención cuando estás haciendo algo que no tienes que hacer. Estamos claros de que el Señor no aprueba lo que hacemos, pero muchas veces decimos que el Señor nos ama a nosotros, pero no ama nuestras malas obras. Y eso está correcto, eso está bien. Pero aquí el texto está diciendo que Él está en contra de aquellas personas para reprenderlos, para resistirlos, para llamarles severamente la atención, para disciplinarlos, para castigarlos porque hacen el mal. Y dice el verso 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Oiga, qué tremendo. Oiga la revelación poderosa de la palabra de Dios. Dice este texto que acabo de leer
que las personas que hacen el bien caminan bajo una cobertura especial del Espíritu de Dios. Y dice, nadie te puede hacer daño si haces el bien. Hacer el bien desata una cobertura de protección sobre nuestras vidas para que nada ni nadie nos pueda tocar. Entonces, una de las recompensas de hacer el bien es la protección que Dios nos da por haber hecho lo correcto. Dios siempre te va a defender cuando haces lo bueno, pero no te puede defender si haces lo malo. No te puede defender, ni te puede bendecir, ni puede aplaudirte por haber hecho lo malo. Pero sí te va a proteger contra los que hablan contra ti, contra tus enemigos, contra aquellos que quieren verte caído, contra aquellos que te quieren hacer daño, contra el mismo infierno. Dios te va a proteger cuando haces lo correcto. Lo hará, se levantará de su trono y peleará tus batallas. Pero Dios no puede pelear por ti si estás haciendo lo incorrecto. Es tu elección, es mi elección, pero siempre debemos de decidir hacer lo bueno. Y el texto dice, si hacemos el bien, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Si vosotros seguís el bien. Hebreos capítulo 13 verso 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Manténgalo ahí en su memoria. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda lo bueno que hay en tu corazón. Porque hay muchas personas, oiga bien, que descuidan la buena conducta. ¿Cómo la descuidan? Comenzando a hacer lo contrario en pequeñas dimensiones y comienzan a descuidar la buena conducta, las buenas obras. Y por ese descuido, entonces lo bueno comienza a morir. Pero el texto dice, no se olviden nunca, no lo pasen por alto, no guarden el bien en el baúl de los recuerdos. Mantengan vigente en su vida que siempre, donde quiera que estén, deben de hacer lo bueno. Entonces dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios. A Dios le agrada, Dios se agrada de estos sacrificios. Yo le digo, una de las cosas que Dios siempre te va a aplaudir es tu vida de rectitud. Dios te va a aplaudir eso más que tu servicio que le das a Él. En una oportunidad el Señor trató severamente con el pueblo de Israel en el libro de Isaías capítulo 58, porque ellos ayunaban, porque ellos oraban, porque celebraban los cultos, hacían los sacrificios en los cultos y sin embargo tenían una pésima conducta, una conducta mala en relación a su prójimo, a sus hermanos. Y Dios le dijo, ya no ayunen así. Ya no ayunen, no hagan la liturgia, dejen de hacer la liturgia, les cambio la liturgia por una buena conducta. Yo le voy a decir a usted una cosa, Dios está dispuesto a cambiarte tu servicio que le das a Él por una conducta de rectitud. Lo que quiero decirte con esto es que Dios valora más la rectitud de una persona que las cosas que esa persona pueda hacer a favor de Dios. Valora más Dios la conducta recta de una persona que la ofrenda que pueda traer o la actitud que pueda tener en servirle a Dios en alguna área. Hay gente que sirve a Dios pero no conocen a Dios, porque si lo conocieran entonces darían un buen servicio y tendrían una buena conducta. Las dos cosas. Romanos 13:3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Qué tremendo. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, cuando alguien hace lo malo, siente temor, tiene miedo, porque sabe que lo malo trae consecuencias. Pero cuando decides hacer lo bueno, dice que lo bueno va a traer una
alabanza. Y qué bonito es que Dios pueda dar una alabanza sobre nuestra actitud, sobre nuestra conducta. Cuando Jesús fue a bautizarse con Juan el Bautista, dice la Biblia que los cielos le fueron abiertos y el cielo le aplaudió a Jesús. El cielo le reconoció la humildad de ir a buscar a un ser humano para someterse a su autoridad y ser bautizado por ese ser humano, siendo Jesús el Hijo mismo de Dios. Con un corazón sin orgullo, sin altivez, sin prepotencia, con humildad. ¿Y qué fue lo que recibió Jesús por esa buena obra de humildad? Alabanza del cielo. El cielo le fue abierto y el Padre dijo: ahí está mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y yo le puedo decir a usted que si usted hace lo bueno, tendrás alabanza del mismo cielo por tu buena conducta. Tengo que tomármelo antes de que se me enfríe. Seguimos. Primera de Timoteo 6:17. Estamos hablando acerca de apártate del mal y haz el bien. Una cuestión de elección, de decisión propia. Dice acerca de las personas que tienen recursos económicos, acerca de las personas que tienen dinero. Dice: a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Oiga, verso 18. Que hagan bien, que sean ricos pero en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios para las personas que tienen poder económico? Hagan bien con el dinero que Dios les ha dado como bendición. Porque usted puede hacer el bien, apartarse del mal y hacer el bien, y lo puede hacer con el poder que Dios te ha dado en el área donde tengas ese poder. Y si tienes poder en una sana influencia, y si tienes poder en el aspecto económico porque tienes dinero, entonces dice Dios: use eso para hacer lo bueno, use eso para bendecir mi obra, para ayudar a la gente necesitada, para ayudar al pobre. Sean ricos no en dinero, sino en buenas obras, obras de bien. Apártate del mal y haz el bien. Quiero seguir leyendo antes de entrar en el bosquejo que tengo. En el libro de Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, oiga, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Que mi buen testimonio debe de callar a las personas que me difaman. Debe ser el silenciador de las personas que me difaman, que me critican, que hablan mal de mí. Yo debo dar un buen testimonio delante del incrédulo. Yo debo de dar un buen testimonio haciendo el bien, no lo malo. Si hacemos lo malo, no podemos esperar que las personas nos aplaudan. No podemos esperar que el cielo nos aplauda. Pero que haciendo el bien hagamos callar la boca de los ignorantes. Salmo 37:27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás. Cuando habla de vivirás, está hablando de calidad de vida. Que cuando una persona se aparta del mal y hace el bien, Dios le da calidad de vida. Que la gente que hace lo bueno siempre vivirán bien. Que la gente que hace lo bueno siempre tendrán al cielo a su favor. Y vivirás para siempre. Oiga, verso 28. Porque Jehová ama la rectitud. ¿Qué dice? Dios ama lo correcto. Entonces, cuando usted
debe de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, recuerde que Dios te está viendo y que Dios ama que los hijos de Él sean rectos en lo que tienen en el corazón, sean rectos en las cosas que están pensando, sean rectos con lo que hablan y sean rectos con lo que ven y que sean rectos con lo que hacen. Dios ama la rectitud y por ser recto, dice la segunda parte de este versículo del Salmo 37, verso 28, y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados. Hay muchas cosas que suceden en la vida de muchos hijos de Dios, y es que les pasan cosas negativas y sufren porque están haciendo cosas que no tienen que hacer. Y a veces insistimos, nos piden oración y oramos por ellos. Pero yo muchas veces cuando oro, yo le pido a Dios que haga su voluntad, que siempre es buena en la vida de las personas. Porque las personas muchas veces no nos cuentan lo malo que están haciendo, solamente cuentan lo que les está pasando, pero no cuentan lo malo que han estado haciendo. Y es que si algo malo le está pasando a usted, hay que buscar de dónde procede eso malo. Y muchas veces hay personas que lo malo que le está pasando procede también de su mala conducta, de lo que hace que está fuera de la voluntad de Dios, de aquello que no es recto. De ahí procede las consecuencias de lo que le está pasando, porque dice la Biblia que cuando alguien camina en rectitud, como lo dice este texto bíblico, Dios no lo va a desamparar y para siempre será guardado. Dice, mas la descendencia de los impíos será destruida. Dice, matará, verso 21, Salmo 34, verso 21. Matará al malo la maldad. ¿Qué va a hacer la maldad con el malo? Lo va a terminar matando. Lo va a terminar aniquilando. Entonces, apartarse del mal es una decisión de por vida que debe tomar todo hijo de Dios. ¿Me está escuchando? Yo debo de tomar como hijo de Dios una decisión de por vida, de apartarme de lo malo para siempre. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Qué tremendo que se está diciendo aquí. Yo tengo que tomar esa decisión como hijo de Dios. Mi decisión final es apartarme definitivamente de todas las cosas que a Dios no le agradan, de lo malo, hacerme a un lado, no ir, no relacionarme, no hacerlo, no compartirlo, no participar de lo malo, apartarme en forma definitiva. No jugar de que yo me la puedo jugar, jugando de ser sabio en su propia opinión, haciendo aquello sabiendo que a Dios no le agrada. Hay muchos creyentes que dicen, lo voy a hacer y después le pido perdón a Dios. Te estás exponiendo a un castigo y a una disciplina, porque eso es jugar con la misericordia de Dios y eso es menospreciar el favor y el perdón de Dios para tu vida. No puedes pisotear como si fuera cualquier cosa el perdón de Dios. Vas a hacer lo malo y después le vas a pedir a Dios perdón. No. Lo que tienes que hacer, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Si Dios dice apártate, apártate. Si Dios dice no lo hagas, no lo hagas. Si Dios dice no lo toques, no lo toques. No trates de justificarlo. No trates de darte explicaciones para hacer aquello que ya usted sabe que está prohibido en la palabra de Dios. Porque dice que las personas que hacen eso son sabios en su propia opinión. Pero que la persona que tiene la sabiduría del Espíritu, teme a Dios y se aparta del mal. Lo malo ya no debe formar parte de los hábitos y costumbres de un hijo de Dios. Mis hábitos y mis costumbres ya no deben de ser malas. Lo malo no debe de formar parte de mis hábitos y mis costumbres. ¿Sabe lo que dice Efesios 2:10? Vea qué maravilloso que es la palabra de Dios. Oiga lo que dice. Porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en una nueva creación. Estoy haciendo añadiduras. Creados
en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados en una nueva creación, como nuevas criaturas, por medio de Cristo, que nos perdonó de nuestros pecados y nos limpió y nos redimió, para que fuéramos creados en Cristo Jesús por hechura de Dios, para buenas obras, no malas obras. Y dice, las cuales, las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así lo dice la Reina Valera, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, pues somos la obra de nuestro Dios. Oiga bien, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Oiga bien, a fin de que hagamos las cosas buenas, que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y oiga cómo lo dice la traducción lenguaje actual, la Biblia TLA, traducción lenguaje actual. Dice, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Esto es impresionante. Amado hermano, hijo de Dios, hija de Dios, usted fue creada en Cristo para hacer el bien, no para hacer el mal. Cuando usted decide hacer lo incorrecto, has elegido de forma incorrecta, valga la redundancia. Has hecho una mala y pésima elección. Eso no es para usted. Eso es como cuando un beisbolista quiere jugar fútbol. No cuadra, no funciona, no tiene la movilidad, no va a poder jugar, ningún equipo lo va a contratar, porque sus habilidades son para jugar béisbol o para jugar básquetbol, no para jugar fútbol. Así es cuando un hijo de Dios trata de pecar y hacer lo malo. No fuiste creado para eso. Tus habilidades no son para pecar, tus habilidades no son para hacer lo malo. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, para una buena conducta, que Dios preparó esas buenas obras, ese estilo de vida para ti de antemano, desde antes de que fueras llamado al reino, desde antes de que le dijeras a Dios, sí, aquí estoy, quiero ser tu hijo. Dios preparó un estilo de vida para que usted y yo anduviéramos en ellos. Por eso los hijos de Dios tenemos que cambiar los malos hábitos por buenos hábitos. Cuando alguien hace lo malo, es una evidencia de que se ha olvidado de Dios. Y usted encontrará fácilmente hermanos haciendo cosas que no tienen que hacer, porque se olvidaron de aquel que les dio la vida. Se olvidaron de aquel que los bendijo. Se olvidaron de aquel a quien le hicieron promesa de servirle para siempre. Se olvidaron aquel delante del cual se postraban en adoración y en oración, llorando en su presencia y prometiéndole fidelidad y lealtad absoluta para siempre. Se olvidaron de él. Y cuando alguien se olvida de Dios, es fácil hacer lo malo. No hay cargo de conciencia, no hay nada que me estorbe. Se hace con facilidad, se hace con suma normalidad, pero es una evidencia de que la persona se ha olvidado de Dios. En el libro de Jueces capítulo 3 verso 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusat Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Dios los entregó en la mano de sus enemigos por haber hecho lo malo, porque se olvidaron de Dios. Y acuérdense que en el texto anterior que leímos donde decía
que ¿quién es el que podrá hacernos daño si hacemos el bien? Aquí vemos lo contrario. Ellos hicieron lo malo y alguien les hizo daño. Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, cayó sobre el pueblo, les hizo daño, los venció, a algunos los mató, a otros tomó por esclavos, y eso fue una consecuencia de haberse olvidado de Dios y haber caído en el camino del mal. No hay nada bueno para una persona que decide hacer lo malo. No hay nada bueno. Usted tal vez piensa que se ha escapado, que lo ha logrado, que ha hecho lo malo y no ha habido consecuencias, que tiene tiempo de estar así. Pero no se confunda, no es que no le ha pasado nada ni le va a pasar nada. Tarde o temprano verá que el mal trae consecuencias definitivas y trae consecuencias nefastas sobre la vida de la persona. Lo que usted debe hacer es entender que Dios tiene paciencia con usted y le está dando tiempo para que se arrepienta, porque el mal que estás practicando en cualquier momento va a desatar una calamidad repentina que caerá sobre tu vida, y no será ni más ni menos que la recompensa de la maldad, el fruto de la maldad. El mismo mal que practicas, ese mismo mal te va a caer. Por hoy Dios te está diciendo: apártate de eso. Hermano en Cristo, apártese de eso. Hermana en Cristo, deje la lengua chismosa, apártese de eso. Eso trae maldición. Hermano, deje de robar en la empresa, apártese de eso. Deje de ver pornografía a altas horas de la noche en su computadora, en su teléfono. Deje de masturbarse, deje de hacer estos pecados sexuales. Novios, dejen de estar manoseándose, de tener relaciones sexuales sin haberse casado antes. Deje de estar engañando a su esposa, a su esposo. Apártese de eso, apártese del mal, porque tarde o temprano vendrá una calamidad repentina si no hay un arrepentimiento de este pecado. Para apartarse del mal, oiga bien, a veces es necesario apartarse también de algunas personas. Hay personas que son mala influencia. Y usted que me está viendo, estoy seguro que hay personas que me están viendo y saben que han cambiado su buena conducta porque han sido influenciados negativamente. ¿Sabe lo que todo hijo de Dios debe de hacer con la gente que los influencia negativamente a través de chismes y comentarios? Negarse a escuchar esos comentarios. Nosotros no debemos de prestar nuestros oídos a la gente que uno sabe que es una mala influencia, porque su lengua es venenosa y usan la lengua para dañar la imagen de otras personas y para cambiarle el corazón sano que usted tenía por ahora un corazón contristado, lleno de amargura, lleno de resentimientos, rechazos, celos y falta de perdón. Y eso es por la gente con la que usted anda. Toda mala compañía traerá como resultado que usted termine cayendo en el camino del mal en vez de hacer el bien. Vea lo que pasó con Joram, hijo de Josafat, y qué pasó también con Ocosías, su hijo. Dice, fue elevado, segunda de Crónicas capítulo 21 verso 4, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Oiga, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué hizo lo malo ante los ojos de Jehová? Porque tenía por mujer a la hija de Acab. Y toda la casa de Acab fue una casa que no reinó con rectitud, reinó con maldad, porque Acab se casó con Jezabel, que era una mujer que venía de otro país. Se casó con ella, una mujer que adoraba ídolos, que era idólatra. Y Acab, que era un adorador del verdadero Dios, o al menos venía de una familia cristiana, para utilizar términos más sencillos, se fue a casar con una mujer que no conocía al Dios verdadero, por decirlo así, mundana o idólatra. Y entonces Acab terminó corrompiendo su vida y la vida de su familia, a tal extremo que los hijos, sus hijas, influenciaban a sus esposos negativamente, como lo hizo Jezabel con Acab.
la Jezabel esta influenciaba negativamente a Acab. Las hijas de Jezabel, una de las hijas, influenciaron negativamente a Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Y este Joram terminó haciendo lo malo por la asociación que tenía con la hija, con su esposa, la hija de Acab. Y vea lo que dice acerca de Ocosías, hijo de Joram también. Segunda de Reyes 8:26. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Y anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Ahí lo dice, que la razón por la cual hizo lo malo fue porque era yerno de esa casa que violentaba la ley de Dios. Entonces, como era yerno, también se casó con una hija de Jezabel. Y todas esas malas costumbres que Jezabel traspasó a sus hijas, ellas también lo hicieron con sus esposos. Y tenían la práctica del jezabelismo con su esposo, y los guiaron a ellos mansitos, acabitos, guiados por sus esposas que los manipulaban, que los llevaba a hacer lo que ellas decían, y lo que ellas decían era hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, como hizo la esposa de Felipe cuando Herodías bailó para Herodes. Ella le dijo a la hija: vaya, dígale a Herodes que le dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y eso fue lo que ella hizo por influencia de su madre. Y quiero decirle que cuando usted se junta con personas equivocadas y usted no tiene carácter para poner en regla la mala conducta, para reprender la mala conducta, para decirle a esa persona: mire, no me traiga chismes, no me traiga información, mire, yo no quiero participar de eso, no trate de seducirme, de llevarme o de convencerme a ir a un lugar o hacer algo que yo no debo de hacer. Si usted no pone freno a eso, si usted no reprende esa conducta de esa persona, tarde o temprano esa persona te va a llevar a hacer lo malo, y tendrás consecuencias, y vas a sufrir quebrantamiento por haber hecho lo malo. Toda persona que quiera hacer lo bueno debe de apartarse. Toda persona que quiera hacer lo bueno y apartarse del mal, va a necesitar cambiar su mentalidad y pensar con la mente de Cristo y no con el razonamiento humano. Déjeme decirle que en el razonamiento humano, hoy en día, el hombre a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Pero cuando usted piensa con la mente de Dios, usted sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Pero para saber discernir entre lo bueno y lo malo, y para tener la mente de Dios, usted necesita cambiar su mentalidad. Por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, o sea, a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, de la manera como yo entiendo las cosas. Debo cambiar mi mentalidad para entender bien las cosas, para discernir y entender qué es esto y por qué es esto, y qué es lo que está haciendo esta persona, qué es lo que está pasando en el mundo, qué está haciendo el mundo, por qué el mundo aplaude lo malo, por qué el mundo aplaude el pecado. Debo de entender por qué razón, no irme detrás de todo el mundo y hacer lo que hace todo el mundo, y hacer lo que hace el sistema y aplaudir lo que aplaude el sistema, y aprobar lo que el sistema aprueba y desaprobar lo que el sistema desaprueba. No, necesito la mentalidad de Dios para juzgar las cosas como Dios las determina, como Dios las juzga. Y para yo juzgar las cosas como Dios las juzga, yo necesito cambiar mi mentalidad. No puede ser posible que los creyentes estén diciendo que todo el mundo tiene derecho de esto, todo el mundo. Hay libre albedrío y las personas pueden hacer lo que cada uno quiera, porque cada uno le dará cuentas a Dios de lo que hace. Pero eso no significa de que nosotros, por esa libertad de tomar decisiones que tiene cada persona, que es responsable de sus propias obras, nosotros vamos a aplaudir la conducta que es incorrecta. Todo hijo de Dios debe decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Porque para eso tiene que tener la mente. ¿Usted cree que Dios está desde el cielo sentado diciendo: dejémoslo porque cada uno es libre? ¿Usted cree que Dios está haciendo eso? ¿Usted cree que Dios está aplaudiendo lo que cada persona decide hacer porque tiene libre albedrío? ¿Usted cree que Dios está desde el cielo mirando con agrado las malas decisiones de los hombres?
en las cosas que están haciendo hoy, que algunas hasta son contra la misma naturaleza, contra la misma biología. Algunos están haciendo cosas que son totalmente fuera de control, fuera de lo correcto. ¿Usted cree que Dios está en el cielo aplaudiendo? Dios no está aplaudiendo nada. Dios está mirando con ojos de enojo. Aunque Él tiene mucha misericordia y compasión, está molesto por lo que el mundo está haciendo. Y si el mundo no se arrepiente, Dios tomará medidas en el asunto, porque para eso Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. El hombre se puede rebelar contra Dios, pero fue Dios el que le dio la vida. Así que al fin y al cabo Dios es el que tiene toda la autoridad y el derecho de tomar decisiones sobre la vida de una persona al fin y al cabo. En el momento determinante Dios dirá qué es y qué no es y tomará la decisión que tenga que tomar, aunque el hombre decida hacer lo que quiera hacer. Pero Dios no está desde el cielo aplaudiendo la conducta de la humanidad. Dios está viendo lo que es bueno, y lo que es bueno, y lo que es malo, es malo. Y la única forma en que yo puedo discernir qué es bueno y qué es malo es teniendo la mentalidad de Dios. Y para tener la mente de Dios necesito transformar mi entendimiento, no conformándome a este siglo, o sea, a este sistema, a la forma de pensar del mundo actualmente, sino haciendo una transformación por medio de la renovación de mi entendimiento. Oiga, para que comprobéis, para yo mismo comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta está hablando de rectitud en el carácter. Agradable está hablando de que Dios tiene buenos pensamientos acerca de mí. Cuando yo cambio mi mentalidad, yo me doy cuenta lo agradable que son los pensamientos de Dios hacia mí. Y también me doy cuenta la perfección de sus pensamientos, en el sentido de que me doy cuenta de que Dios es recto y perfecto en todas sus obras. Y de esa manera y desde esa perspectiva es que yo juzgo lo que hace el mundo y lo que sucede en el mundo. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces yo descubro la voluntad de Dios para mi vida. Y yo sé que la voluntad de Dios para mí es que yo tenga una conducta correcta. La Biblia dice que los pensamientos de Dios, en el libro de Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, cuando yo quiero tener un discernimiento sano y correcto de las cosas, de lo bueno y lo malo, para elegir hacer lo bueno, necesito tener la mentalidad de Dios. Sigo. Debemos de cuidarnos del razonamiento humano, porque la humanidad misma es contraria a Dios y a su palabra. Y entonces, reforzando lo que acabo de decir de la transformación del entendimiento, debes de cuidarte del razonamiento humano. Cuando alguien dice algo, vaya usted a la Biblia y vea qué es lo que dice la palabra de Dios. No tome el razonamiento de alguien, aunque parezca lógico, aunque parezca correcto. El pensamiento y el razonamiento de alguien solo puede ser correcto si está dentro del marco de lo permitido o autorizado por la palabra de Dios. Si es una mentalidad, un razonamiento, un pensamiento, por más bueno que parezca, pero que no está dentro de la palabra de Dios, usted no la puede aprobar, usted no la puede aplaudir. Usted solo puede aplaudir y aprobar aquello que está en la mente de Dios, en la mente de Cristo, aprobado por su palabra, no en el razonamiento humano, sino en la palabra de Dios. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Así llama Jesús este tiempo en el que vivimos, un siglo malo, un tiempo malo, un sistema malo. Dice que el Señor Jesús nos perdonó de nuestros pecados
para librarnos de esta manera de pensar, de este sistema malo. Y nosotros tenemos que alejarnos del razonamiento humano y vivir conforme a la palabra de Dios. Sigo. No podrás hacer el bien si no luchas para no ser vencido de lo malo y vencer el mal con el bien, como lo dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y véase que el texto comienza a hablar acerca de la prohibición rotunda que la palabra de Dios dice o nos da acerca de el vengarse. Entonces, cuando usted le hacen algo, usted no tiene autorización de Dios para vengarse. Dios dice: la venganza es mía. Porque la venganza de Dios está fundamentado sobre principios de justicia y rectitud. En cambio, la venganza del ser humano está fundamentado sobre principios de odio y de rechazo. Como me hicieron algo malo, yo odio a esa persona, rechazo a esa persona, y de ahí nace mi deseo de vengarse. Dios no odia a nadie, Dios no rechaza a nadie. Entonces, cuando Dios decide castigar a una persona por lo malo que ha hecho, no procede de un corazón malo, de un corazón vengativo, procede de un corazón de rectitud y de justicia. Como la justicia fue violentada, entonces el juez justo debe de tomar medidas sobre la persona que hizo lo malo. Por eso Dios dice: eso me toca a mí, yo lo puedo hacer. Ustedes no tienen autorización para vengarse absolutamente de nadie. Pero en las congregaciones encontramos gente que el que se las hace se las paga. Y déjeme decirle que si usted hace eso, usted está fuera del marco de la voluntad de Dios. Además de eso, si usted quiere vengarse de alguien porque ese alguien te hizo algo malo y usted se va a vengar, no vas a terminar haciendo lo mismo malo que te hicieron a ti. Entonces, ¿ahí qué sería? Serías vencido por lo malo. Ahí lo malo te vencería, porque en vez de hacer lo correcto, estás haciendo aquello que estabas censurando de la otra persona. Censuraste a la otra persona por su conducta y usted va a ir a hacer lo mismo. Entonces no tiene ningún sentido. Eso es un engaño del diablo. Cuando la gente siente que está haciendo lo correcto con vengarse, es un engaño del diablo, porque estás cayendo en el mismo pecado de la persona que te hizo daño. Estás haciéndole un daño también. Por eso el texto bíblico dice que lo que tenemos que hacer es no ser vencidos. No seas vencido por ese deseo de vengarte. No seas vencido por esa tentación que el diablo te está poniendo en la mente de hacerle daño al que un daño te hizo. No seas vencido por ese pensamiento ni por ese sentimiento, sino vence ese mal con un bien, como lo hace un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Los hijos de Dios no repetimos las obras malas que el diablo pone en sus hijos. Los hijos de Dios imitamos las buenas obras de nuestro Padre Celestial. Y la Biblia enseña que Dios es bondadoso, es amoroso y es benigno. Y así debemos de ser nosotros con las personas. Por eso el verso 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Pensamientos de fuego amontonará sobre su cabeza. La persona va a decir: le acabo de hacer un daño y me está haciendo un bien. No entiendo cómo es eso. No te va a entender, porque la persona está acostumbrada a hacer las obras del diablo, y las obras del diablo es: el que me la hace, me la paga. Pero la persona, tú estás acostumbrado a hacer las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? El que me las hace, se la perdono. Y así es como debemos de ser los hijos de Dios. Por eso Dios no anda buscando gente que sean sus hijos. Es la persona que debe tomar la decisión si quiere ser un hijo de Dios. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí,
Yo no ando buscando a nadie que me siga. Solamente le digo al que quiera seguirme, sepa de antemano que nadie me puede seguir a no ser que tome la decisión de tomar su cruz y morir a su carne todos los días. Y morir al viejo hombre en esa cruz todos los días, crucificándose todos los días en esa cruz. Todo este sistema de pésimos hábitos mundanos, todo este sistema mundanal del pensamiento mundano, este siglo malo, de esta manera de pensar de este siglo. Tienes que morir a eso. Para hacer el bien no puedes jamás tener los pensamientos de antes. Para hacer el bien no puedes hacerlo si no luchas para vencer lo malo. Tal vez un poquito más calientito para que me ayude la garganta, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero darle otro aspecto importante para la gente que quiere hacer el bien. Oiga bien, aquí le acabo de decir que hay que luchar para hacer el bien. Luchar contra usted mismo, luchar contra los deseos de vengarse, luchar contra sus sentimientos, sus emociones, esas ganas de hacer lo malo, esas ganas de golpear a la persona, de insultarla, de contestarle con sarcasmo. Tienes que luchar contra eso. Después le hablé de cuidarse del razonamiento humano. Tienes que cuidarte de la forma como razona la gente y razonar como Dios razona, pensar con los pensamientos de Dios. También te hablé acerca de que tienes que apartarte del mal, que para apartarte del mal necesitas cambiar tu mentalidad. También te hablé acerca de apartarse del mal. Para apartarse del mal a veces es necesario apartarse de algunas personas. Y cuando alguien hace lo malo es evidencia de que se ha apartado de Dios. Que lo malo no debe formar parte de nuestros hábitos y costumbres. Y que apartarse del mal es una decisión que cada hijo de Dios debe tomar de por vida. No es un asunto temporal, es de por vida. Ahora le quiero decir que la gente que no busca a Dios siempre serán presa fácil de la maldad. Porque no tienen límites. Nada los detiene. Sus pensamientos no están alineados a la voluntad de Dios, sino a su propia voluntad. Entonces dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 3, acerca del hijo de Salomón. Dice: fortalecido pues Roboam, el hijo de Salomón, reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Nama Amonita. Dice, oiga, verso 14, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Usted siempre verá a los hermanos de la iglesia enredados en una cosa y en otra, sufriendo y pasando por diferentes situaciones y por diferentes calamidades por haberse negado a tomar la decisión de disponer su corazón a buscar a Dios. La gente quiere que baje un ángel del cielo y que los rodee y que les den las ganas de buscar a Dios. Usted es el que tiene que disponerse a hacerlo. La búsqueda de Dios es una disposición de cada persona. Y el Espíritu Santo te fortalece para hacerlo si descubre que estás dispuesto. Pero si usted está esperando que venga Gabriel o Miguel o algún otro ángel para que te hable y te diga busque a Dios, o que venga un fuego del cielo, o que venga una nube y que te rodee y que sientas frío, calor y un montón de manifestaciones ahí sobrenaturales para usted sentir en su carne ganas de buscar a Dios, no va a suceder. Podrá venir Miguel y después en el momento que usted lo ve, usted dice quiero buscar a Dios, y cuando Miguel se va, usted vuelve a caer en lo mismo. Así de sencillo. Ve a los discípulos, Cristo murió, resucitó, ¿y qué dijo Pedro? Vamos a pescar. ¿Y qué le había dicho Jesús? Ya no vas a pescar más, yo te volveré un pescador de hombres. Por eso cuando Jesús se les aparece a ellos y los encuentra pescando, a pesar de que los bendice con una pesca milagrosa, a la misma vez trata con Pedro severamente y le dice, Pedro, ¿me amas?
apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y cuando Cristo se lo pregunta por tercera vez, Pedro se siente mal de que Cristo le esté preguntando eso, como diciendo, no confías en mí, no estás seguro de que lo voy a hacer. Pero Cristo le estaba diciendo, en otras palabras, es que yo te dije que no volvieras más a pescar y apenas me desaparecí por unos días, ya volviste nuevamente a la pesca de pescados, cuando yo te dije que te haré pescador de hombres. Entonces Pedro fácilmente se olvidó de sus compromisos con Dios en el momento en que el Señor se desapareció de su vista por un tiempo. Y es que hay gente que quieren manifestaciones sobrenaturales, pero lloran solo en el momento, se comprometen solo en el momento. Cuando salen de aquí caen en su misma rutina de siempre. Yo debo de disponer mi corazón a buscar a Dios. Cuando usted le dice a alguien que debe buscar a Dios y la persona le sale a usted con un montón de excusas, eso es lo mismo, excusas y solo excusas. Cuando alguien está dispuesto, toma decisiones. Dígale a una persona que es contratada en una empresa que van a liquidarlo y a despedirlo porque le falta una licenciatura, le falta unas materias en la licenciatura, y si no lo consigue lo van a despedir. Dígale a esa persona para que vea cómo va a tomar decisiones. Y si tiene que ir a estudiar a Guanacaste, a Guapiles, a San José, e ir todos los fines de semana levantándose en la madrugada bien cansado, agotado, venir a hacer tareas a altas horas de la noche, y el lunes siguiente levantarse temprano para ir a trabajar, y el viernes volver otra vez a viajar a San José el fin de semana y estar en esa rutina desgastadora, dígale que lo van a liquidar si no saca esa materia, para que usted no vea que haría eso y estaría dispuesto a hacer cualquier cosa más con tal de no perder el trabajo. Porque cuando alguien está decidido, está decidido. Cuando alguien pone excusas, eso es lo que está haciendo. Son simplemente excusas porque no ha dispuesto su corazón a eso. Usted va a lograr todo aquello para lo cual usted disponga su corazón. Y yo le motivo hoy a que disponga su corazón a buscar a Dios. Porque si usted dispone su corazón a buscar a Dios, Dios te va a bendecir y el mal se va a alejar de ti. El pecado de Roboam de hacer lo malo fue porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Y fue presa fácil de los errores, de las faltas, de los malos hábitos, las malas costumbres y de todo lo malo. Necesitamos ser discipulados por Dios y su palabra para aprender a aprobar lo que Dios aprueba y rechazar lo que Dios rechaza. Dice la Biblia en Salmo 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando somos discipulados por la palabra de Dios, aprenderemos a aprobar lo que Dios aprueba, lo bueno, y a rechazar lo que Dios rechaza, lo malo. La voluntad de Dios expresa en su palabra es lo que nosotros usamos para determinar qué es bueno y qué es malo. Lo bueno y lo malo está calificado en la Biblia como tal. Y yo leyendo la Biblia voy a descubrir qué es bueno y qué es malo. El rechazo a la palabra de Dios, oiga bien, el rechazo a la palabra de Dios es el primer y más grande error que conducirá la vida de una persona por el camino del mal y sus consecuencias. Óigame bien, está bueno, poderoso. Cuando alguien rechaza la palabra de Dios, está rechazando la fuente de la verdad. Está rechazando el lugar donde puede tener el discernimiento correcto de qué es bueno y qué es malo. No lo encontrarás en un libro. Y si lo encuentras en un libro, ese libro lo sacó de la Biblia. Pero es en la palabra de Dios, en la amonestación de la palabra, en la predicación, en la enseñanza de la palabra por parte de tu pastor, en la lectura y el estudio de la palabra de Dios por parte tuya, donde encontrarás el discernimiento correcto para poder aprobar o rechazar lo bueno o lo malo. En 2 de Crónicas 36:11 dice que de 21 años era Sedequías, el rey Sedequías,
cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Oiga bien, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Y lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios, el no escuchar la exhortación y la amonestación de su pastor. Lo he visto muchas veces, hermanos que no le pidieron consejo a su pastor, hermanos que le pidieron consejo y decidieron siempre hacer lo que habían resuelto hacer, aunque su pastor le dijo no lo hagas. Personas que rechazan la predicación de los domingos, la enseñanza de los domingos en el culto, en el estudio bíblico, rechazan, no reciben la palabra que se les da y terminan cayendo en errores, donde estos errores les cobran facturas caras. Algunos han perdido su economía, algunos han perdido su familia, algunos han perdido su empresa, algunos han perdido la calidad de vida, han perdido la fe, han perdido la seguridad, la confianza, la autoestima, porque terminaron cerrando sus oídos a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Sedequías dice que rechazaba lo que Jeremías le hablaba de parte de Jehová. Y eso es un grave, grave error. Rechazar la palabra que viene de parte de Dios. Cuando Dios te habla y usted lo escucha, para así poder aprender a hacer lo bueno y no hacer lo malo, déjeme decirte que Dios va a hablar bien de ti. Cuando Satanás llegó delante de Dios para acusar a Job, ¿sabe lo que Dios le dijo? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Satanás? ¿No has visto a Job? No hay ninguno como él en la tierra, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando usted decide apartarse del mal, el cielo va a decir: no hay ninguno como Juan, no hay ninguno como María, no hay ninguno como Rebeca, no hay ninguno como Pedro, apartado del mal, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que cuando usted toma la decisión de apartarse del mal, el cielo va a hablar a tu favor. El cielo va a dar una recomendación de tu persona. Y a mí me gusta que Dios hable bien de mí por haberme apartado del mal, porque el mal es algo que hay que aborrecer y cambiarlo por la buena conducta. Voy terminando. Quiero decirle que las personas que caen en el mal, al no oír el consejo ni la instrucción, caen en el mal porque no escucharon el consejo ni la instrucción. Dice la Biblia que el consejo es para prevenir, para no hacer algo malo, y la instrucción te enseña el buen camino. Proverbios 5:13: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y la congregación. ¿Por qué has estado en casi toda cosa mala? Porque no escuchaste la voz de los que te instruían, y los que te enseñaban no inclinaste tu oído. Entonces, para un requisito para ser recibidos por Dios en comunión íntima es vivir apartado del mal. La Biblia dice: el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseñará su pacto. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hoy Dios te dice: si tienes delante de ti la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, escoge hacer siempre lo bueno. Y hoy Dios te dice: no te relaciones, no lo hagas, apártate del mal. El mal, dice la Biblia, destruirá al que lo practica tarde o temprano. Por el camino de maldad del hombre, repentinamente le va a venir calamidades, le va a venir sufrimientos por haber hecho lo malo delante de los ojos de Dios.
No es de sabios hacer el mal, mayormente si nos damos cuenta que Dios no está de acuerdo con que hagamos el mal. Cambia tus malos hábitos, cambia tu mala conducta, cambia tu forma incorrecta de ser, cambia lo malo por lo bueno. Comience a ser un hijo de Dios, donde tomes la decisión de por vida de practicar solo lo bueno y de rechazar lo malo. Y si esta es tu decisión, y si hay alguien que me ve y dice, pastor, yo quiero tomar una decisión hoy de que mi vida sea diferente, cambiar mi vida y practicar lo bueno y no volver a practicar lo malo, y quieres entregar tu vida a Jesús, quiero pedirte que repitas conmigo esta oración. Este va a ser la decisión para dar el primer paso. Es el paso de alejarte del mal. Por medio de esta oración vas a dar este primer paso de alejarte del mal, entregándole tu vida a Jesús para que Él te gobierne, para que Él te guíe por el camino del bien y Dios te pueda premiar y bendecir por lo bueno que haces. Recuerde, Dios siempre te va a respaldar cuando usted decida hacer lo correcto. Él te va a respaldar, pero no esperes el respaldo de Dios si decides hacer lo malo. Dios no te puede respaldar por lo malo que has hecho. Solamente te respaldará por lo bueno. Si quieres entregarle tu vida a Jesús, haga conmigo esta oración. Diga así: Padre nuestro que estás en el cielo, entrego mi vida a ti en esta hora. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por todo lo malo que me ha sucedido, que he hecho. Por todo lo malo que he hecho. Perdóname, Señor. Límpiame de toda maldad y de todo pecado. Confieso con mi boca que Jesús murió por mí en la cruz. Lo creo en mi corazón y declaro que Él es el Señor de mi vida. Hoy te pido, Dios, que me des tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Diga conmigo así también: Padre, renuncio a toda maldición que ha estado operando en mi vida. Renuncio y te pido perdón por todo pecado de mis ancestros. Dios, renuncio a toda palabra que ha hablado mi boca, por medio del cual una maldición ha estado operando en mi vida, y me declaro libre por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, yo acepto la liberación y viviré como un hijo de Dios el resto de mis días, haciendo lo bueno, haciendo buenas obras que tú preparaste para mí de antemano. En el nombre de Jesús oro de esta manera. Amén y amén.